En nuestro próximo panel vamos a continuar hablando de esta publicación y vamos a entrar en el detalle sobre el contenido con un panel sobre cómo diseñar sistemas pensionales que enfrenten los desafíos de la informalidad laboral. Quiero darle la bienvenida a David Tuesta, director para América Latina de Pinbox Solutions, para dar inicio al panel. Junto a David Tuesta va a estar acompañándonos David Kaplan, Santiago Levy, que es un amigo de la casa, y el ministro de Trabajo de República Dominicana, Luis Miguel de Camps. Les damos la cordial bienvenida con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá un panel realmente de lujo para hablar de un tema de fondo, ¿no? Cómo diseñar los sistemas de pensiones de tal manera que apunten a solucionar o convivir. Ese es un tema que nos va a tratar David Kaplan con la situación informal que viven muchos de nuestros países. Y comentaba hace un momento que gran parte de la distracción que existe en los procesos de reforma o las acciones de política públicas en el Perú y en el mundo, yo digo a Perú, pues soy peruano de toda Latinoamérica, es justamente el tema de que no sabemos exactamente cómo abordar el reto de este porcentaje importante de la población económicamente activa que no tiene acceso a ningún tipo de soluciones para los riesgos que enfrentan durante el ciclo de vida, ¿no? Los problemas de perder el empleo, los problemas de tener problemas de salud y no poder trabajar, los problemas de fallecer y dejar de ser el sustento de su familia y eventualmente terminar pues en la pobreza durante la vejez, que es donde se concentran la discusión de los temas de pensiones. No vemos los problemas de manera integral. Y más bien andamos preocupados en seguir hablando de cómo dar pensiones a los formales, ¿no? Y la gran discusión en la reforma sigue siendo si el sistema de pensiones pues, debe ser público o privado, si los sistemas de pensiones tienen que ser de tipo contribución definido, beneficio definido, y seguimos perdidos en este problema sin querer abordar el problema de la formalidad. Y ese es el tema que hoy David Kaplan nos viene a presentar. Es un resumen de un trabajo que ha realizado el equipo del BID y que creo que va a marcar una pauta para lo que significa el proceso de reforma de pensiones en Latinoamérica. Yo creo que va a ser una muy buena base que creo que va a servir como referencia para ello. Luego que David termine con su presentación, alrededor de unos 15, 20 minutos, pasaremos a una ronda de preguntas en la que estarán comentando con experiencias también desde sus respectivas perspectivas, experiencias en la cancha. Por un lado, al ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel de Camps, que nos va a hacer algunos comentarios al respecto, y también con una perspectiva directamente de las cosas que vienen pasando en República Dominicana. Y un amigo de la casa, un gran colega, Santiago Levy, con quien hemos tenido también la oportunidad de participar en algún proceso de reforma de protección social en Latinoamérica. Él trabaja en el Brookings Institutions, es economista no residente, con amplia experiencia en el sector público, en el sector privado, ha sido vicepresidente de conocimiento también de la IDB. Y con ello pues vamos a tener, creo, un rico panel en el cual vamos a poder sacar conclusiones interesantes. Y sin más, David, por favor, tienes 15 minutos, si puedes, 20 o mucho. Muy bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bienvenidos al BID, aunque sea de manera virtual. Y para cuidar el tiempo, quiero entrar en el tema con dos advertencias. La primera es, no va a ser una presentación típica de un especialista del BID en que primero presentamos un largo diagnóstico. Ustedes creo que ya conocen muy bien los muchos problemas de los sistemas de pensiones. Y tampoco va a ser típico en el sentido de que no vamos a presentar un menú de opciones diciendo que cada país a su manera. Por cierto que es cierto, pero queremos poner sobre la mesa una visión muy concreta que pensamos que podría ser apto para los mercados laborales de nuestra región. Por supuesto que una visión susceptible a debate, críticas, pero nos gustaría que por lo menos consideraran esta visión.
Bueno, si vamos a hablar de un diseño de sistema de pensiones, vamos a hablar muy brevemente de los objetivos y en particular 4 objetivos muy típicos. Erradicar la pobreza en la vejez, creo que muy típico. Suavizar el consumo o dar pensiones suficientes. Mejorar la progresividad de la distribución del ingreso y, por supuesto, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Y como ustedes saben y viven cada día, esos 4 objetivos se tienen que lograr a pesar del gran problema de la informalidad. Pero el objetivo que queremos agregar, que pensamos que no recibe suficiente atención, es esta: promover el buen funcionamiento del mercado laboral. En otras palabras, no solamente tolerar la informalidad, convivir con la informalidad, sino atacarla, y sí, desde el sistema de pensiones. Algunos de ustedes estarán pensando que el BID está atribuyendo todas las causas de la informalidad al sistema de pensiones. Por supuesto que no es cierto. Entendemos que hay muchas causas de la informalidad. El hombre araña de pensiones tiene mucha razón cuando señala a otras políticas públicas como responsables de la informalidad de la región, pero estamos en una reunión sobre pensiones con gente de pensiones y la invitación es que reconozcamos que pensiones es parte del problema, y también la invitación es que asumamos nuestra responsabilidad para reducir, atacar la informalidad. Creo que esta frase de nuestro capítulo resume muy bien lo que tenemos en mente, y es el hecho de que muchas de las causas de los problemas de los mercados laborales sean ajenas al sistema de pensiones, no nos exime de la obligación de intentar corregir las que sí son atribuibles a estos sistemas. Ahora, si están de acuerdo conmigo, la siguiente pregunta es ¿cómo? Y vamos a enfatizar el papel clave de la pensión universal. ¿Cuáles son las ventajas de una pensión universal? Partimos de la más obvia. Con una pensión universal se logra la cobertura universal de pensiones. Eso, digamos, medio obvio. Pero hay otra ventaja que pensamos que no recibe suficiente atención, es que también una pensión universal con un buen diseño nos ayuda a mejorar incentivos laborales. Por la siguiente razón: cuando hay una pensión universal, de repente la pensión contributiva no tiene que dar por sí sola una tasa de reemplazo suficiente. Solo tiene que cubrir la brecha entre el monto de la pensión universal y la pensión que consideramos que es suficiente. Especialmente en el caso de trabajadores de menores ingresos, esto puede implicar una reducción o hasta eliminación de la necesidad de contribuir a la pensión. Ahora, en el capítulo hablamos más, no voy a hablar mucho en esta presentación, pero una pensión no contributiva casi universal sería casi igual para todos esos propósitos, pero en esta presentación voy a hablar de una pensión realmente universal. Ahora, ¿qué diseño tenemos en mente para un sistema de pensiones que, entre otras cosas, combate la informalidad? La base del sistema será una pensión universal, y esto es importante, no solamente para personas que no tienen pensiones contributivas, sino para todos o prácticamente todos, incluyendo las personas que tienen pensiones contributivas. El segundo pilar sería una pensión contributiva que complementa o se suma a la pensión universal. Pensamos que este pilar debe ser actuarialmente justo. Y otro elemento importante, para todas las personas con ingresos, trabajadores dependientes, independientes, sin regímenes especiales, para absolutamente todos. Y el objetivo sería que la suma de la pensión universal
y esta pensión contributiva sea suficiente. El tercer pilar del que el Grupo BID ha trabajado mucho, pero no voy a hablar mucho en esta presentación, es el pilar voluntario que complementaría los otros dos pilares. Ahora, ¿cómo pensamos que un país podría poner esta visión en práctica? Pensamos en una hoja de ruta de 4 pasos. Primer paso, decisión del país, criterio del país, determinar qué es una tasa de reemplazo suficiente. Luego ir con los actuarios y calcular una tasa de contribución que financiaría esa tasa de reemplazo, suponiendo por ahora que la pensión contributiva fuera la única pensión que hay. Paso 3, calcular el nivel de ingresos para que la pensión universal por sí sola dé esa tasa de reemplazo del primer paso. Y cuarto, exentar ese nivel de ingresos de la contribución a la pensión, ahí la reducción de los costos laborales para promover la formalidad. Ahora, queremos dar un ejemplo, no queremos señalar a ningún país, así que vamos a inventar un país que se llama la República de las Personas Viejas. Esta República de las Personas Viejas tiene una divisa que se llama moneditas y también tiene una pensión universal de un monto de 300 moneditas. Ahora, decisión del país, han determinado que una tasa de reemplazo de 60% es suficiente. Los actuarios de la República hicieron sus cálculos y calcularon que una tasa de contribución de 18% sería suficiente para financiar una tasa de reemplazo de 60%, pensando en un trabajador con densidad de contribución de 100% o casi 100%. Ahora, con los datos que están en la lámina, uno puede ver que un trabajador que gana 500 moneditas tendría una tasa de reemplazo de 60% solamente con la pensión universal de 300 moneditas, así que se podrían exentar 500 moneditas de la obligación de contribuir a la pensión, exigiendo esa tasa de contribución de 18% a partir de las 500 moneditas. Ahora, un gráfico que muestra dos situaciones. Uno es el porcentaje de ingreso que se destina a la pensión, suponiendo que solo hubiera un pilar contributivo con una tasa de reemplazo de 18%. Para todos los niveles de ingresos, todo el mundo contribuye 18% de su ingreso. Y la otra línea muestra la forma progresiva del esquema que proponemos. Y nos gustaría que consideraran 3 personas. Primero, trabajador 1, que por ahora vamos a darle la etiqueta informal, pero que gana 500 monedas. En este caso, no tendría la obligación de contribuir absolutamente nada a la pensión. Así que le ponemos la etiqueta informal en la lámina, pero desde luego nos gustaría que con esta reducción del costo laboral, que este trabajador se pudiera formalizar. Ahora, segunda trabajadora, digamos de clase media, una trabajadora asalariada que gana 1,000 pesos. En este caso sí tiene que contribuir algo a la pensión, pero no tiene que contribuir 18% porque la mitad de su ingreso está exenta de la contribución a la pensión. Así que ella contribuye 9% del total de su ingreso, una reducción importante del costo laboral respecto al escenario en que tuviera que financiar toda su pensión. Y ahora sí, la trabajadora 3, empresaria, que gana muchísimo, bueno, en su caso contribuye casi 18% de su ingreso porque esa exención de 500 moneditas le ayuda muy poco. Ahora, de esa manera, creo que vemos la reducción del costo laboral, del costo de la formalidad para promover el buen funcionamiento del mercado laboral. Pero no es solamente eso. También queremos enfatizar que este es un sistema solidario y progresivo.
en el siguiente sentido. El Estado se encarga de las pensiones de las personas de menores ingresos. El Estado comparte la financiación de las pensiones de las personas de ingresos medios. Y bueno, las personas de mayores ingresos, esas personas con sus empleadores tienen que financiar casi la totalidad de sus pensiones, pero es un sistema solidario. Y también hay otra ventaja de este esquema. Normalmente o muchas veces pensamos que hay una tensión entre los objetivos de política social y de política económica. Pero con este diseño, creo que nuestra visión cambia un poco. Desde luego, una pensión no contributiva es un programa social y es un programa social importante. Evidentemente, universalizar la pensión no contributiva tiene un costo fiscal mayor que focalizarla, evidentemente. Entonces, ¿por qué hacerlo? Otra razón es con la integración de pilares, con el diseño que proponemos. Cada peso de gasto adicional en la pensión universal mejora los incentivos laborales porque mayor gasto en la pensión universal implica un menor costo del empleo formal. Otro punto a destacar, el costo derivado de la universalización y el monto de la pensión no contributiva, además de ser un programa, un gasto social, se convierte en una inversión en la formalidad y productividad laboral. Y último punto, si algún país ya tiene una pensión universal o casi universal con un monto importante, los demás ajustes que proponemos para el pilar contributivo no tienen gasto fiscal adicional, suponiendo que el pilar contributivo es actualmente justo. A ver, arrancamos con 4 y luego un quinto objetivo. Muy rápidamente quiero mostrar que se cumplen con los objetivos. La erradicación de la pobreza en la vejez se logra con la pensión universal. Suavizar el consumo o dar pensiones suficientes se logra con la suma de la pensión universal y la pensión contributiva. Mejorar la progresividad de la distribución también se logra destinando todos los subsidios del Estado al pilar universal que todos reciben, evitando los subsidios regresivos que muchas veces se destinan a pilares contributivos. La sostenibilidad financiera, bueno, por supuesto que una pensión universal tiene un costo fiscal, pero creo que es mucho más fácil de absorber para un país si no hay subsidios adicionales al pilar contributivo y, más importante, el buen funcionamiento o mejor funcionamiento del mercado laboral se logra con el menor costo de la formalidad. Bueno, si algo de eso les gustó y piensan que mis coautores y yo somos genios, les aseguro que no. De hecho, no hay nada o casi nada nuevo en el capítulo. Verdaderamente casi nada. Construimos sobre los trabajos de Santiago Levy, de la publicación de nuestra revisión hace 10 años, Mejores Pensiones, Mejores Trabajos. Realmente hay poco o nada nuevo. Pero lo que sí estamos haciendo es probablemente el llamado más enfático que hemos hecho, diciendo que este tipo de diseño en el sistema de pensiones puede contribuir a mejorar los mercados laborales de la región. En esa línea, la única petición que voy a hacer, basada en cierta experiencia, si algo de esta presentación les gustó y regresan a sus países y piensan, es una idea buena, interesante, pero por X razón en mi país no se puede. Es lo que escuchamos casi cada día. Sí, interesante, pero no se puede. Les ruego que nos den la oportunidad de conversar con ustedes para ver si hay alguna manera de por lo menos avanzar en la dirección de un sistema de pensiones que, además de cumplir con todos sus objetivos,
contribuye a reducir la informalidad en la región. A nombre de mis coautores, Laura Ripani, Catarina Cuellar y Waldo Tapia, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dave. Yo creo que nos has dado mucho sobre qué reflexionar. Y sin más, por favor, Santiago, te agradecería, te paso el micro acá y que hagas algunos comentarios respecto a lo que he comentado. ¿O tienes una presentación? Perfecto. Bueno, buenos días todavía. Quiero empezar diciéndoles que me da muchísimo gusto estar aquí. Como saben algunos de ustedes, yo fui funcionario del BID por muchos años, así que me encanta regresar. Gracias, Laura, por invitarme. Gracias, Dave, por invitarme. Y un gran gusto ver a muchos amigos de tantos años. Felicidades también a Laura y a todo el equipo del MK. Qué bueno que están haciendo este evento y qué bueno que están poniendo el tema de las pensiones sobre la agenda de la región. Además de todo lo que comentó Dave, con lo que estoy básicamente de acuerdo, hay un tema fiscal adicional que está detrás de toda la problemática de pensiones y que erosiona muchísimo las pensiones, las finanzas públicas de la región. Así que el tema de pensiones está realmente en el centro de los debates, no solamente de política social de la región, pero también ocupa un espacio importante en los debates de política fiscal y sustentabilidad. Así que felicidades y ojalá este evento y seminario que está organizando el BID sea útil en los términos en que lo planteó Dave. Yo creo que el tema de este panel es exactamente el tema. No porque los otros sean menos relevantes, pero porque si no entendemos y resolvemos el problema de la informalidad, no va a haber ningún sistema de pensiones que funcione. Este es el tema. Y creo que algo que nos ha pasado es que el lenguaje que hemos utilizado para abordar el tema no es el lenguaje apropiado. Y a veces los conceptos nos guían mal. Hablamos de los trabajadores formales y los trabajadores informales. Eso está básicamente equivocado. Ya tenemos muchas evidencia de paneles de países, incluyendo la República Dominicana, incluyendo Perú. Yo soy de México, para Brasil, para casi todos los países de América Latina, en donde las encuestas de empleo tienen estructura de panel, se puede ver a la misma persona a través del tiempo, en donde sabemos que la misma persona, con el mismo capital humano, con las mismas habilidades, a veces tiene un empleo formal y a veces tiene un empleo informal. No hay tal cosa como trabajadores formales o informales. Hay trabajadores que a veces están formalmente empleados y trabajadores que a veces están informalmente empleados. Y la pregunta de fondo es, ¿qué pasa en el aparato productivo? ¿Qué pasa en el mercado laboral? ¿Qué hace que la gente transite continuamente entre estatus laborales? Pero el cambiar el lenguaje de trabajador formal a cuando el trabajador está formalmente empleado, tiene una relevancia importante. David al principio del panel dijo, discutimos mucho si el sistema es de pensiones de contribución definida o de reparto, etc. Eso es de segundo orden. Eso es de segundo orden. Si en una economía los trabajadores a veces contribuyen para su pensión y a veces no contribuyen para su pensión, preguntarse si cuando sí contribuyen el sistema debe ser X o debe ser Y es de segundo orden, porque la pregunta más relevante es ¿por qué no contribuyen todo el tiempo? Y los datos que tenemos muestran que en promedio, el trabajador promedio de América Latina, aprox, contribuye a su pensión como el 45% del tiempo que está empleado. Entonces, alguien que trabaja 40 años va a haber contribuido a su pensión 19. Preguntarnos entonces si el sistema es de reparto, o si le hago este twist acá, o le cambio aquí tantito, si la tasa debe ser 16 o 17, si le pongo esto y lo otro, es de segundo orden. La pregunta fundamental es, ¿por qué la gente no está contribuyendo todo el tiempo que trabaja? Y si eso no lo resolvemos, no vamos a estar aquí en 10 años más nuevamente discutiendo qué es lo que está pasando con el sistema de pensiones y por qué no conseguimos pensiones adecuadas para todos. Primera observación. Segunda observación. Creo que también tema de lenguaje, pero importante, es un error hablar de reformas de pensiones. En la legislación de casi todos nuestros países, con excepción de Brasil, en la legislación de todos nuestros países, no se contribuye a la pensión.
Se contribuye a la pensión, a la salud, al riesgo de invalidez y a otras cosas al mismo tiempo. La gente no compra una pensión. La gente compra un paquete de beneficios y en realidad el que más valoran probablemente es el que a más corto plazo tiene, que es la salud. Entonces, en vez de hablar de reformas de pensiones, tenemos que hablar de reformas del componente de pensiones del sistema de seguridad social. Yo participé en la reforma de pensiones de México en 1996, cuando era funcionario de la Secretaría de Hacienda, y cometimos muchos errores. El primer error fue el que describí antes. Usamos el lenguaje equivocado, trabajadores formales versus cuando son formales y cuando no son informales, y cometimos un segundo gran error. No nos dimos cuenta que estábamos reformando el sistema de pensiones y que en paralelo se estaba reformando el sistema de salud de forma tal que era totalmente opuesto y contradictorio con lo que se estaba haciendo en el sistema de pensiones. Porque el mismo objetivo de, oye, no podemos dejar a los informales, entre comillas, sin pensiones, lo dice el ministro de Salud. Oye, no podemos dejar a los informales sin servicios de salud y vamos a hacer un régimen que prácticamente todos los países es no contributivo para los de salud, para los informales, que de facto es un subsidio a la informalidad y es una de las razones fundamentales por las cuales la gente a veces no desea contribuir, porque si no voy a alcanzar una pensión porque no cotizo el suficiente tiempo, y además de todas maneras me vas a dar servicios de salud aun si no cotizo, pues entonces ¿dónde estamos? Lo voy a poner de otra manera. Si yo tuviera una balita mágica y me dijeras, oye Levi, ¿quieres hacer una reforma del sistema del componente de pensiones del sistema de seguridad social de México? Sí. ¿Qué harías? Reformar la parte de salud. Probablemente nada contribuya más a aumentar la densidad de contribución que unificar el sistema de salud y eliminar uno, no el único, uno, pero sí en muchos países el más importante, componente que hace que los trabajadores transiten entre la formalidad y la informalidad. Entonces, segundo punto, creo que tenemos que ampliar un poquito la cancha y ampliar un poquito la discusión al plantear los diagnósticos y tenemos que hablar simultáneamente de qué pasa con la salud, qué pasa con las pensiones, ver las piezas del rompecabezas y luego sí podemos empezar a ver en qué secuencia podemos empezar a reformar las piezas de ese rompecabezas. Última observación. Creo que lo que hemos aprendido después de ya más de 3 décadas de reformas de salud, reformas de pensiones, reformas laborales, reformas de seguridad social, reformas de salario mínimo en la región, es la inmensa cantidad de errores que hemos acumulado en el proceso. Y creo la lección fundamental para mí es la razón por la que nos hemos equivocado tanto es que nunca logramos construir una visión integral de todo el sistema. Reformamos arbolitos sin ver el bosque. Pero los arbolitos no viven solitos. Los arbolitos están en el bosque. Y si crecen mucho o poco, depende de si están con otros árboles alrededor y si les da sol y les da sombra, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? El reto es desarrollar una visión integral, lo dijo David, una visión integral del sistema de seguridad social, no de las pensiones, del sistema de seguridad social. La salud, el seguro de desempleo, validez, e incluyendo, por supuesto, las pensiones de retiro. Y después una secuencia de reformas. Me van a decir, oye, no se puede reformar todo al mismo tiempo. Sí, tienen razón, no se puede reformar todo al mismo tiempo. No estoy diciendo que reformemos todo al mismo tiempo. Lo único que estoy diciendo es, reformemos con lógica dentro de una visión integral que permita que después de un proceso de reformas podamos llegar a un punto que tenga sentido y que tenga lógica. Y ahí el tipo de planteamientos que hizo Dave son planteamientos valiosos. Porque si ya tengo mi visión integral, ok, esto es lo que voy a hacer con la salud, esto es lo que voy a hacer con el seguro de desempleo, esto es lo que voy a hacer con la invalidez, esto es lo que voy a hacer con el seguro de muerte, esto es lo que voy a hacer con el despido. Ah, ok. Y en el componente de pensiones, al reformar ese componente del sistema de seguridad social, perdón por la insistencia en el lenguaje, y en el componente de pensiones, ok, me parece bien, podemos combinar una no contributiva con una contributiva que tiene estas características y que lo que expuso Dave, con lo cual el 90% yo estoy de acuerdo, hay variantes sobre eso, pero básicamente una idea como esas, si se implementase en el contexto
de una reforma integral del sistema de seguridad social con lógica y con visión de mediano plazo, ayudaría a empezar a resolver el problema. Y si eso ocurre, ojalá dentro de 10 años, cuando hagamos una reunión similar a esta, estemos un poquito menos mal de donde estamos ahorita, porque finalmente empezamos a ver el bosque y empezamos a hacer planteamientos integrales más sistémicos, en vez de pensar que una sola reformita va a resolver un problema tan complejo como es el problema de la informalidad en la región. Por aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. A continuación dejamos al ministro de Campo, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por resistirnos por tanto tiempo. Miren, nos parece fenomenal, aunque retador al mismo tiempo, compartir algunas opiniones y visiones después de las últimas intervenciones. Pero me permito compartir algunas experiencias recientes, de hecho, en la República Dominicana, porque van, no necesariamente de manera coincidencial, o tal vez sí coincidencial, bastante similar a algunos de los elementos que se ha señalado. El sistema dominicano de seguridad social probablemente sea uno de los más jóvenes de la región. Hace apenas 20 años que el mismo se creó y el componente de pensiones tiene 20, el componente de salud tiene apenas 15 y el componente de subsidios, por ejemplo, de maternidad, lactancia, enfermedad común, tiene también 15 aproximadamente, es decir, que es bastante joven. Dicho eso, el gobierno actual dominicano, hace año y medio aproximadamente, trazó una visión conjunta, integral, de la construcción de un nuevo pacto social. De un nuevo pacto social que pueda tomarse la revisión y modernización de la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, al mismo tiempo en que se conversa y se discute en la revisión y posible modernización del Código de Trabajo, que inicialmente también estaba concebido para ser revisado, al menos tomando conciencia de los impactos que esto traería con el sistema fiscal o sistema tributario. A lo largo de este año y medio, en la República Dominicana se ha venido desarrollando diálogos en el marco del Consejo Económico y Social. De esas revisiones, dos de ellas, la de Seguridad Social y la del Código de Trabajo, han estado a cargo del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Y se ha avanzado. Se ha avanzado en la discusión con la construcción de consensos y la identificación de disensos. Evidentemente, como dice el profesor Levy, uno de los elementos más importantes es la visión integral, lograr compaginar un tema con otro. Por eso decíamos hace un rato en el primer panel sobre la importancia del abordaje integral de esto. Tiene que ser con una visión de protección social más que simplemente o solamente de seguridad social, porque tiene que tomar en cuenta los elementos laborales, tiene que tomar en cuenta los elementos de seguridad social, tiene que tomar en cuenta los elementos de los programas sociales, entre otros. Ahora, yo coincido también en que este tema que ocupa este panel es no solamente el principal o de los principales, sino también el que históricamente hemos estado abordando y creo que como región, salvo algunas excepciones, no hemos tenido éxito. Y como decíamos también, con el agravante o con el nuevo reto o amenaza de que las relaciones laborales cambiantes están cada vez más fomentando la informalidad, incluso en aquellos países en donde históricamente no habían problemas de informalidad, digamos, sistémicas, como en muchos países de Latinoamérica. Entonces, entendemos y coincidimos de que la visión integral tiene que ser construida, tiene que ser abordada de esta manera. Creo que el espacio en que nos encontramos con las diferentes intervenciones sobre la importancia no de gasto, sino visión de inversión en estos temas, es la correcta, claro, con la necesaria responsabilidad de garantizar transparencia, algunos dicen policing, en diferentes sistemas y demás. Para no prolongarnos más y
hablar un poquito o mencionar algunos de los elementos del que el profesor Kaplan hacía, simplemente algunas preguntas que yo creo que pueden ayudarnos a reflexionar sobre ella. Cuando señalaba sobre la identificación de lo que sería una correcta tasa de reemplazo, pregunto, convenio 102 de la OIT, ¿funciona o no funciona? ¿Sistema único o sistema fragmentado? ¿Cuáles son los valores agregados de la unificación del sistema versus los valores o los problemas de la fragmentación o la sobrefragmentación? La diferenciación de los pilares en el componente pensional, cómo se interrelacionan con estos. Finalmente, comentarles, el año pasado en la República Dominicana logramos la adopción de las resoluciones necesarias para la formalización focalizada de un mercado laboral de nuestro país cuyo componente del 99% se encuentra en la informalidad y es el trabajo doméstico. De hecho, hace apenas 10 días, una de las 13 resoluciones fue declarada inconstitucional, aunque la resolución relativa a la seguridad social aún no ha sido abordada. Lo que hemos hecho allí es, con los constreñimientos de nuestra ley, identificar la formalización hacia la protección de la seguridad social del trabajo doméstico, tanto en salud como en subsidios de maternidad, como en riesgos laborales y obviamente también como en pensiones. Ahí logramos construir un mecanismo en donde hay una salud mejorada a la del sistema subsidiado, con mejores coberturas más cerca de las que tiene el sistema contributivo, cobertura similar al contributivo en las previsiones de subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común, así como de riesgos laborales. Y en la materia pensional, lo que construimos fue también una combinación. En el seguro de discapacidad y sobrevivencia, pues un sistema similar al del régimen contributivo, y en el seguro ya de pensión por vejez, un mecanismo similar al régimen subsidiado, con una contribución de cercano de 600 pesos, adicionalmente a la contribución subsidiada del Estado, dividido 30% el trabajador y 70% el empleador. Menciono eso de manera puntual para compartir con ustedes la experiencia de la construcción de mecanismos también focalizados para atender situaciones con los marcos regulatorios con los que contamos hoy. Esto no solamente puede brindar soluciones, sino también levantar experiencias que pueden ayudarnos al abordaje integral, como también se ha dicho aquí, que sin duda compartimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los miembros del panel. Tenemos pocos minutos, he recibido varias preguntas, pero hay una que creo que da tiempo para contestarla de forma transversal. Y creo que es la pregunta que si tuviéramos la respuesta, ya van a ver, de repente no estaríamos sentados acá. El punto es, y de repente comenzamos con David, de paso que genera algunas reflexiones también, o reacciones a partir de los comentarios de Santiago y el ministro de Camps, es ¿cómo generamos los consensos? ¿Cómo se puede hacer que este tipo de visión, que es bastante lógica y tiene todo el sentido, finalmente sea tomado en cuenta por los hacedores de política públicas en nuestros países? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios. Voy a tratar de abordar todo desde el punto de vista de la integralidad, que es algo que no abordé en la presentación, está en el capítulo. En primer lugar, absolutamente de acuerdo con que es un sistema, primero, de seguridad social, y también mencionar el Código de Trabajo, incluso más allá del sistema de seguridad social. Solo quisiera volver a enfatizar que lo que nos da miedo es que la gente de pensiones interpretará eso como, ok, entonces la reforma de salud resolverá parte del problema, habrá una reforma en el Código de Trabajo que resolverá parte del problema y a mí ya me exime de la responsabilidad. Entonces, digamos, hablar de en qué orden vamos, pero digamos, el mensaje que queremos llevarles es, sí, como parte de una estructura mucho más amplia, pero sí es también responsabilidad de pensiones. Y ahora, ¿cómo lograr?
esos consensos que voy a vincular con el comentario de sistema fragmentado o no. Creo que tendemos a diseñar el régimen general de manera muy poco atractivo para muchos grupos, especialmente de menores ingresos. Y luego, además de querer poner pilares no contributivos que apoyamos, pero luego decimos, hay un grupo, por ejemplo, personas trabajadoras del hogar o trabajadores independientes de bajos montos, y de repente nos damos cuenta de que les costará trabajo contribuir, y sí, al paquete de seguridad social, así que queremos diseñar un régimen especial para esos grupos, que tiene, por cierto, el problema que mencionó Santiago, que son las mismas personas en diferentes momentos de la vida. Si hubiera manera de unir el debate y no hablar en un momento de trabajadores independientes y en otro momento de personas trabajadoras del hogar y en otro momento cada grupo, y siempre reconocer, uno, que a nadie le gusta cotizar la pensión, a nadie. Y es algo particularmente difícil para los de menores ingresos, incluyendo personas de menores ingresos que pueden trabajar en el empleo doméstico o en una plataforma o los grupos que sean. Si pudiéramos plantear el debate como cómo diseñar los sistemas, especialmente pensando en todas las personas de bajos ingresos, en vez de cómo atender a grupos vulnerables de manera distinta, creo que podríamos avanzar. Muchas gracias, Dave. Santiago, por favor. Misma pregunta. ¿Cómo hacer posible? ¿Cómo hacer realidad esto en el mundo de la economía? Dos observaciones muy rápidas. Primero, una observación que creo que a lo mejor ayuda para ver el mundo desde otra perspectiva. Supónganse que aquí estamos todos discutiendo la educación, todos ustedes son ministros de educación o viceministros de educación o académicos de la educación y estamos discutiendo la situación de la educación en América Latina. Nadie estaría utilizando la palabra formal e informal. ¿Por qué? Porque son sistemas unificados. Estaríamos hablando de la calidad, de la pertinencia de los contenidos educativos, pero no estaríamos utilizando la palabra formal e informal. Mientras tengamos sistemas segmentados, tendremos sociedades segmentadas y tendremos formalidad e informalidad. Y eso me lleva a mi punto. Lo que dijo el ministro me parece central. Un pacto social. ¿Cómo construir los consensos? Primero, explicando a la sociedad que con el status quo todos pierden. Lo que se requiere es decirles, miren, casi todos aquí estamos perdiendo porque vivimos en sociedades segmentadas, porque tenemos pérdidas de productividad, porque nuestro sistema de pensiones no va a funcionar y porque la gente está expuesta a riesgos, a veces sí y a veces no. Esto es un mal arreglo. Lo que se requiere es liderazgo político para hacer un planteamiento frente a la sociedad que diga, esto está mal. Si el discurso político sigue siendo, vamos a todo dar, vamos muy bien, y ahora tenemos un nuevo programa de esto, y ahora tenemos un nuevo programa del otro, es imposible decirle a la sociedad, oye, tengo que hacer un cambio grande cuando les estoy diciendo que todo está bien. Entonces, hay que empezar por decir, esto está mal. Dos, hay que sentarnos en la mesa, construir un pacto social y decir, ¿cómo podemos reconstruir esto gradualmente, ordenadamente? ¿Cómo podemos reconstruir esto de forma tal que tenga lo que debe estar listando? Que sea progresivos, fiscalmente sustentable. Créanme, esto está tan mal que poner en papel un sistema que funcione mejor no es el reto. Eso es relativamente fácil. El reto es lo que está diciendo ahorita David y lo que dijo el ministro. Sentarnos en la mesa a rehacer el pacto social, hablar con la verdad, plantear las cosas como son y dejar de tratar de pensar que una reformita mini va a arreglar un problema. Gracias. Ministro, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muy difícil, pero tomando una de las preguntas o elementos que el profesor Kaplan decía, sí, es difícil, pero estamos interesados
Y si el interés suyo, profesor, es poder sentarse con los miembros de los actores sociales de nuestro país, está usted formalmente invitado a la República Dominicana para también conversar con los demás miembros que no tienen el placer de estar compartiendo este espacio con ustedes. Miren, ciertamente cualquier reforma, cualquier mejora tiene que contar con la sostenibilidad que brinda el pacto social, el diálogo que concluye en consensos. Como modo de ejemplo, expresarles que dentro del contexto del diálogo que se está construyendo en la República Dominicana para estos temas, hemos producido 22 aumentos salariales en los últimos 33 meses, todos de consenso. Y de estos 22, 20 por encima de la inflación acumulada. En aumento nominal ha sido 42%, menos la inflación acumulada en ese periodo de tiempo, el salario real dominicano mínimo ha aumentado un 21% a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis, etcétera, etcétera. Lo menciono porque tenemos la visión de construir sobre esos ejemplos y sobre esas experiencias, y los actores sociales dominicanos, si bien tenemos visiones diferentes en muchos aspectos, todos coincidimos en la importancia de hacer los esfuerzos necesarios para la construcción de esos consensos, con el riesgo, que también hay que tenerlo pendiente, que los tiempos sociales y los tiempos políticos no necesariamente siempre coinciden. Y ahí, evidentemente, parte de ese compromiso tiene que ser redoblado para producir consecuencias y resultados. Muchísimas gracias, ministro. Yo creo que nos vamos con algunos puntos, algunos takeaways importantes. Y yo creo que si tuviéramos que subrayar algo es que hablar de pensiones, en principio es solamente hablar de una pequeña pieza, puede ser más pequeña, más grande en diferentes países, pero que forma parte de todo un rompecabezas, de todo un puzzle, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado al momento de mover justamente o dimensionar esa pieza porque no puede encajar. Y segundo, que creo que también es más importante y que ha estado, creo, detrás de toda la conversación, es el tema de productividad, ¿no? Porque al final, eso es lo que tenemos que propiciar, que es lo único que puede generar bienestar y progreso sostenible a largo tiempo. Y cierro con una frase que a mí me parece muy buena, que cada vez que puedo la repito también, que más o menos decía así Paul Krugman, ¿no? Que decía que la productividad no lo es todo, pero al final lo es casi todo. Y con esto cierro y muchísimas gracias, por favor, y vamos al café. Muchísimas gracias. Gracias a todos.